Un multimillonario fue a buscar a su sobrina al colegio y vio a su empleada doméstica con un niño idéntico a él. Cuando el pequeño lo miró a los ojos, murmuró una palabra que cambió todo para siempre: papá. Un secreto guardado durante 5 años salió a la luz. Una mujer que había criado sola a su hijo, un hombre que descubrió que la riqueza verdadera no estaba en sus cuentas bancarias, lágrimas, perdón y un reencuentro que transformó una mansión vacía en un hogar lleno de amor. Una historia de paternidad, redención y segundas oportunidades. Prepárate, porque esta historia va a tocar las fibras más profundas de tu corazón. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. La tarde de aquel martes parecía igual a cualquier otra en la vida de Ricardo Mendoza. El aire pesado de marzo se colaba por las ventanillas apenas abiertas de su Mercedes negro, mientras esperaba frente al Colegio San Patricio, la institución más prestigiosa de toda la ciudad. No era común que él estuviera allí. De hecho, nunca antes había pisado el lugar, pero su hermana había viajado de emergencia a Quereques por la salud de su suegra y alguien tenía que recoger a Sofía, su sobrina de 7 años. Ricardo ajustó el reloj de oro en su muñeca y suspiró. A los 42 años, se había acostumbrado a la soledad de su mansión en las afueras de Bogotá, después de la tragedia que lo había sumido en un aislamiento casi total durante 2 años. Apenas comenzaba a asomar la cabeza al mundo exterior. Su vida se reducía a reuniones de negocios, informes financieros y las pocas palabras que intercambiaba con el personal de servicio. Entre ese personal estaba Carmen. La había contratado hacía poco más de 4 meses, después de que la anterior empleada doméstica decidiera jubilarse. Carmen era diferente a las demás, discreta hasta el punto de parecer invisible, puntual como un reloj suizo y de una eficiencia silenciosa que a él le resultaba cómoda. Nunca hablaba más de lo necesario. Buenos días, señor Mendoza. Buenas tardes. Señor Mendoza, la comida está servida, nada más. Mientras observaba a los niños corriendo por el patio del colegio, Ricardo sintió una mezcla extraña de nostalgia y vacío. Había algo en aquellas risas infantiles que le recordaba todo lo que nunca había tenido. Su imperio empresarial había crecido de manera exponencial en los últimos años, pero las cifras en las cuentas bancarias no llenaban el silencio de su casa ni las noches en vela. Fue entonces cuando la vio. Carmen caminaba entre los otros padres de familia, pero había algo diferente en ella. No llevaba el uniforme gris que usaba en su casa, sino un vestido sencillo de color azul marino. Su cabello, siempre recogido en un moño estricto, caía suelto sobre sus hombros, pero lo que realmente lo sorprendió no fue verla allí, sino al niño que caminaba a su lado. El pequeño no podía tener más de 5 años. Llevaba el uniforme del colegio y una mochila que le quedaba demasiado grande. Pero lo que hizo que Ricardo se incorporara en su asiento fue otra cosa completamente distinta. El niño tenía el cabello negro y liso, exactamente igual al suyo, las mismas cejas pobladas, la misma forma de la mandíbula, el mismo hoyuelo en la barbilla que le había heredado de su padre. Al principio, Ricardo intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Los niños a veces se parecen a desconocidos. Había leído algo sobre eso en alguna parte. Pero mientras más observaba al pequeño, más evidentes se volvían las similitudes. La manera en que él ladeaba la cabeza cuando pensaba, el gesto de fruncir ligeramente el ceño cuando algo lo confundía, incluso la forma en que caminaba. Con pasos decididos pero medidos, Carmen y el niño se dirigían hacia la salida del colegio. Iban a pasar justo frente a su auto. Ricardo bajó la ventanilla sin pensarlo, como si necesitara confirmar que no estaba alucinando. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma de los jardines del colegio y el bullicio lejano de los otros niños. Cuando estuvieron a apenas unos metros de distancia, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron directamente con los de Ricardo. Fueron apenas unos segundos, pero parecieron durar una eternidad. En esos ojos oscuros, Ricardo vio algo que lo dejó sin aliento. No era solo el parecido físico. Era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Y entonces, con una voz clara y suave, el niño dijo algo que hizo que el mundo de Ricardo se detuviera por completo. Papá. La palabra salió incompleta, como si el niño hubiera comenzado a decir algo pero se hubiera detenido a mitad de camino. Sus labios se habían abierto para formar la palabra completa, pero Carmen lo había tomado de la mano con un movimiento rápido, casi brusco, y lo había jalado hacia adelante. El niño había volteado a mirarlo una vez más por encima del hombro antes de desaparecer entre la multitud de padres y estudiantes, pero esa mirada había sido suficiente. En ella, Ricardo había visto algo que no esperaba: reconocimiento. Se quedó allí sentado en su auto, con el motor encendido y la ventanilla abierta, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía el volante. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Carmen trabajaba en su casa, todos los días, desde hacía 4 meses, y nunca, ni una sola vez,
Había mencionado que tenía un hijo. No había fotos en su bolso cuando él la había visto buscar algo. No había recibido llamadas relacionadas con ningún niño. No había pedido permisos especiales para asuntos familiares. Y sin embargo, allí estaba, con un niño que era su viva imagen. Ricardo intentó recordar todo lo que sabía sobre Carmen. Su nombre completo era Carmen Lucía Torres, tenía 26 años. Había presentado referencias impecables cuando solicitó el trabajo. Vivía en un barrio de clase media al sur de la ciudad. No tenía familia directa en Bogotá, según había mencionado durante la entrevista, y definitivamente no había hablado de ningún hijo. Pero mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, en realidad, no sabía nada sobre ella. Sus conversaciones se limitaban a temas laborales. Ella llegaba cada mañana a las 7 en punto, realizaba sus tareas con una eficiencia admirable, y se marchaba a las 5 de la tarde. Nunca se quedaba ni un minuto más, ni llegaba un minuto tarde. El sonido del claxon de otro auto lo sacó de sus pensamientos. Una fila de vehículos se había formado detrás de él, y otros padres esperaban para recoger a sus hijos. Ricardo arrancó lentamente, pero su mente seguía dando vueltas. Cuando finalmente localizó a Sofía entre el grupo de niños de segundo grado, intentó actuar con normalidad. Su sobrina corrió hacia el auto con su habitual energía, parloteando sobre su día en el colegio, sobre la tarea de matemáticas que tenía que hacer, sobre la obra de teatro en la que participaría el próximo mes, pero Ricardo apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente seguía volviendo a esos ojos oscuros, a esa palabra incompleta, a la manera en que Carmen había reaccionado durante el trayecto a casa de su hermana. Sofía le preguntó varias veces si se sentía bien. Él respondía que sí, que solo estaba un poco cansado del trabajo, pero la verdad era que se sentía como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde todo lo que creía saber sobre su vida había cambiado en cuestión de segundos. Esa noche, después de dejar a Sofía con la niñera que su hermana había contratado, Ricardo regresó a su casa con un torbellino de pensamientos. La mansión le pareció más silenciosa que nunca. Los pasillos amplios y las habitaciones vacías resonaban con cada uno de sus pasos. Carmen ya se había marchado, como siempre, pero por primera vez en meses, Ricardo recorrió cada rincón de la casa con un propósito específico. Buscaba señales, pistas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto esa tarde. Fue en el pequeño cuarto de servicio donde encontró la primera evidencia. Sobre la mesa había una lonchera pequeña de color azul con calcomanías de superhéroes. Ricardo la tomó entre sus manos y la examinó detenidamente. Era claramente de un niño. En una de las esquinas, con letra cuidadosa, alguien había escrito Sebastián Torres. Grado primer B Sebastián. El niño tenía nombre. Ricardo abrió la lonchera. Dentro había restos de lo que parecía haber sido un almuerzo. Migajas de pan, una servilleta arrugada, una botella de agua vacía, pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño dibujo doblado en una de las esquinas. Con manos temblorosas, desdobló el papel. Era un dibujo hecho con crayones, claramente obra de un niño pequeño. Mostraba una casa, un árbol y dos figuras, una más pequeña que representaba obviamente a un niño y otra más alta que parecía ser un adulto. Pero lo que hizo que se le cortara la respiración fue lo que estaba escrito en la parte superior del dibujo. Con letras torcidas pero legibles, yo y mi papá. Ricardo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. Sus manos sostuvieron el dibujo como si fuera el objeto más frágil del mundo. Un millón de preguntas se agolparon en su mente, pero una sobresalía por encima de todas las demás. ¿Cómo era posible que tuviera un hijo y no lo supiera? Intentó recordar. 5 años atrás, ¿dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo? Su vida de aquel entonces había sido un torbellino de viajes de negocios, fusiones empresariales y una rutina social que ahora le parecía completamente vacía. Pero mientras más se esforzaba por recordar, más borrosos se volvían los detalles. Había habido tantas mujeres en esos años, relaciones superficiales que duraban pocas semanas o incluso solo unas noches. Él había estado completamente concentrado en construir su imperio, y las relaciones personales habían sido solo distracciones momentáneas. ¿Podría Carmen haber sido una de ellas? Ricardo intentó visualizar su rostro de 5 años atrás, más joven, quizás menos seria, pero no lograba conectar a la Carmen que conocía ahora con ningún recuerdo específico de su pasado. Lo que sí recordaba era el momento exacto en que su vida había cambiado para siempre. Hacía 2 años y medio, su hermano menor, Andrés, había muerto en un accidente automovilístico. La pérdida había sido devastadora. No solo porque Andrés era la única familia realmente cercana que tenía, sino porque había muerto mientras se dirigía a una reunión que Ricardo había organizado. Durante meses después del funeral, Ricardo se había sumido en una depresión profunda. Había dejado de salir, había cancelado compromisos sociales, había reducido sus apariciones públicas al mínimo. Su asistente había manejado la mayoría de sus negocios, mientras él se refugiaba en su casa como un fantasma.
Había sido solo en los últimos meses que había comenzado a emerger lentamente de esa oscuridad, y justo cuando comenzaba a reconstruir algún tipo de rutina normal en su vida, aparecía esto, un hijo, un niño que llevaba su rostro y que lo había reconocido instantáneamente. Ricardo pasó el resto de la noche caminando por su casa, el dibujo en una mano y una copa de whisky en la otra. Cada habitación le parecía un escenario diferente donde podía imaginar a un niño corriendo, jugando, llenando el silencio con risas y preguntas interminables. Por primera vez en años, su casa no le parecía solo un lugar donde vivía, le parecía un hogar que estaba esperando ser habitado. Cuando finalmente se quedó dormido en el sofá de la sala, ya eran pasadas las 3 de la madrugada. El dibujo cejía en su mano, arrugado por sus dedos crispados, pero intacto. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Ricardo despertó con un dolor de cuello terrible y la sensación de que todo lo que había ocurrido el día anterior había sido un sueño muy vívido. Pero cuando vio el dibujo en la mesa de centro, supo que había sido real. Carmen llegó a las 7 en punto, como siempre. Ricardo la escuchó abrir la puerta principal con su llave, sus pasos dirigiéndose directamente a la cocina para comenzar con sus tareas. Él permaneció en la sala, observándola a través del espejo del pasillo. Por primera vez realmente la miró. Carmen era una mujer hermosa. Aunque claramente se esforzaba por pasar desapercibida, su cabello estaba recogido en el moño de siempre, su uniforme gris impecablemente planchado. Pero ahora que sabía qué buscar, Ricardo podía ver las pequeñas señales de cansancio en su rostro, las ojeras que el maquillaje no lograba disimular completamente, la manera en que sus hombros parecían llevar un peso invisible. Durante toda la mañana, él la observó con nuevos ojos. Notó cómo se movía por la casa con una eficiencia que hablaba de años de experiencia cuidando de otros. Notó cómo sus manos, aunque delicadas, tenían pequeñas cicatrices que sugerían trabajo duro. Notó cómo, de vez en cuando, se detenía un momento y miraba hacia la ventana con una expresión que él no había visto antes. Era la expresión de una madre pensando en su hijo. Ricardo sabía que tenía que decir algo, hacer algo, pero no tenía idea de cómo abordar el tema. ¿Cómo le pregunta uno a su empleada si el niño que vio con ella el día anterior es su hijo? ¿Cómo se inicia esa conversación sin sonar como un loco? Peor aún, sin asustarla, decidió esperar, observar un poco más, buscar más evidencias antes de arriesgarse a hacer una acusación que podría ser completamente equivocada. Pero conforme pasaban las horas, su certeza solo crecía. Había algo en la manera en que Carmen se comportaba ahora que él sabía qué buscar, una tensión sutil en sus movimientos, como si supiera que él la estaba observando más de Louis Michel, una manera de evitar el contacto visual directo cuando él le hablaba. Cuando ella se preparaba para marcharse a las 5, Ricardo finalmente encontró el valor para decir algo. Carmen, necesito hablar contigo. Ella se detuvo con la mano en el picaporte de la puerta principal. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, ella se volvió para mirarlo. Sí, señor Mendoza. Su voz sonaba tranquila, pero Ricardo podía ver la tensión en sus ojos. ¿Tienes familia aquí en Bogotá? La pregunta sonó más casual de lo que se sentía. Carmen lo miró durante unos segundos antes de responder. No. Señor, ya se lo había mencionado cuando comencé a trabajar aquí. Mi familia está en Cali. ¿Ningún pariente? ¿Ni siquiera primos o amigos cercanos? Carmen negó con la cabeza. Pero había algo en su expresión que le decía a Ricardo que estaba mintiendo. ¿Por qué me pregunta eso, señor Mendoza? Ricardo se acercó unos pasos. No lo suficiente para intimidarla, pero sí para que ella pudiera ver la seriedad en sus ojos. Ayer fui a recoger a mi sobrina al colegio San Patricio. Te vi allí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque. Silencioso. Carmen no respondió inmediatamente, pero Ricardo vio cómo su rostro palidecía ligeramente. Debe haber sido otra persona. Señor Mendoza, yo no tengo nada que hacer en ese colegio. Ricardo sintió una mezcla de frustración y compasión. Podía entender por qué ella mentiría, pero también necesitaba la verdad. Carmen, vi a un niño contigo. Un niño que se parece mucho a mí. Esta vez. El silencio que siguió fue diferente. Carmen lo miró con una expresión que mezcla miedo, desafío y algo que podría haber sido alivio, como si una parte de ella estuviera cansada de cargar con ese secreto. No sé de qué me habla, señor Mendoza, pero su voz había perdido la firmeza de antes. Ricardo se acercó un paso más y sacó el dibujo de su bolsillo. Encontré esto en la cocina. Carmen miró el papel y su expresión cambió completamente. Por un momento, dejó caer la máscara de empleada perfecta y Ricardo vio a la mujer que realmente era. Joven, asustada y ferozmente protectora. Eso no es suyo, señor Mendoza. Su voz era apenas un susurro ahora. Carmen, por favor, solo necesito saber la verdad. ¿Es mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Carmen lo miró durante un largo momento y Ricardo pudo ver la batalla interna que se libraba en sus ojos. Finalmente, ella tomó una respiración profunda. Tengo que irme.
Señor Mendoza, mi sobrino me está esperando. Y antes de que él pudiera decir algo más, Carmen abrió la puerta y salió, dejándolo solo en el pasillo con el dibujo en la mano y un millón de preguntas sin respuesta. Esa noche, Ricardo no pudo dormir en absoluto. Caminó por su casa como un fantasma, deteniéndose en cada habitación e imaginando cómo sería tener a un niño llenando esos espacios vacíos. Se imaginó desayunando con alguien más pequeño sentado en la silla de enfrente. Se imaginó ayudando con tareas escolares en lugar de revisar informes financieros. Se imaginó taquiñina a un niño en una de las habitaciones de huéspedes que nunca había usado, por primera vez en años. Su casa no se sentía como un mausoleo de su propia soledad. Se sentía como un lugar que tenía potencial, pero también sabía que no podía simplemente aparecer en la vida de ese niño y esperar ser recibido con los brazos abiertos. Si realmente era su hijo, había crecido sin él durante 5 años, Carmen había tomado la decisión de criarlo sola. Por las razones que fueran, él no tenía derecho a irrumpir en esa vida sin más, pero tampoco podía pretender que no había visto lo que había visto. No podía ignorar la conexión que había sentido en esos segundos cuando los ojos del niño se encontraron con los suyos. Al día siguiente, Carmen no vino a trabajar. Ricardo esperó hasta las 8 de la mañana antes de llamar al número que tenía en su archivo. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. Diga. Su voz sonaba tensa, cautelosa. Carmen, soy Ricardo Mendoza. ¿Estás bien? No viniste a trabajar. Estoy enferma, señor Mendoza. Creo que tengo gripe. No quiero contagiarlo. Ricardo sabía que estaba mintiendo, pero decidió no presionarla. Entiendo. Descansa y cuídate. Avísame cuando te sientas mejor. Gracias. Señor Mendoza. Carmen colgó antes de que él pudiera decir algo más. Durante los siguientes 3 días, Ricardo vivió en un estado de ansiedad constante. Carmen llamaba cada mañana con la misma excusa. Y él comenzó a temer que nunca regresara. La casa se sentía más vacía que nunca sin su presencia silenciosa. Fue durante esos días de soledad que Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Si Carmen no iba a venir a él iría a ella. Contrató a un investigador privado. No era algo de lo que se sintiera orgulloso, pero necesitaba respuestas. El investigador era discreto y profesional. Alguien que había trabajado para su empresa en asuntos legales anteriormente. Ricardo le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre Carmen Lucía Torres, pero especialmente sobre los últimos 6 años de su vida. Los resultados llegaron 2 días después, y fueron más reveladores de lo que Ricardo había esperado. Carmen había trabajado efectivamente en una de sus empresas subsidiarias 6 años atrás. Había sido una empleada ejemplar durante casi un año, trabajando en el Departamento de Recursos Humanos como asistente administrativa, pero había renunciado repentinamente, sin dar explicaciones detalladas y sin tomar las 2 semanas de preaviso que eran estándar. Más interesante aún era lo que había pasado después de su renuncia. Había desaparecido completamente de los registros laborales durante casi 8 meses. No había trabajado para ninguna empresa que reportara al sistema de seguridad social. No había aparecido en ningún censo o registro público. Cuando finalmente reapareció, ya tenía un hijo. Sebastián Torres había nacido exactamente 5 años y 2 meses atrás en un hospital público de Bogotá. En el certificado de nacimiento, el espacio para el padre estaba en blanco. Ricardo hizo cálculos mentales. Si Sebastián tenía 5 años y 2 meses, había sido concebido aproximadamente 6 años atrás, exactamente cuando Carmen trabajaba en su empresa. Pero había más. El investigador había incluido fotos recientes de Carmen y Sebastián, tomadas discretamente mientras caminaban por su barrio. Ricardo las estudió detenidamente, y su corazón se aceleró. No había duda alguna, el niño era su viva imagen. Tenía los mismos ojos, la misma nariz, las mismas orejas ligeramente separadas que Ricardo había heredado de su padre. Pero lo que realmente lo convenció fue una foto donde Sebastián estaba sonriendo. La sonrisa era idéntica a la suya. La misma forma de los labios, la misma manera en que se le arrugaban los ojos en las esquinas. Ricardo cerró la carpeta del investigador y se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo, simplemente procesando lo que había confirmado. Tenía un hijo que había crecido sin él durante 5 años, un hijo que lo había reconocido instantáneamente como papá, a pesar de nunca haberlo visto antes. Pero también tenía preguntas que las fotos y los reportes no podían responder. ¿Por qué Carmen nunca le había dicho que estaba embarazada? ¿Por qué había elegido criarlo sola? ¿Por qué había decidido trabajar para él ahora, después de todos estos años? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué iba a hacer ahora que sabía la verdad? Esa tarde, cuando Carmen finalmente regresó al trabajo después de 4 días de ausencia, Ricardo la estaba esperando en la sala principal. Había dispuesto las fotos del investigador sobre la mesa de centro junto con el dibujo que había encontrado en la cocina. Carmen entró como siempre, con su llave y su uniforme impecable, pero cuando vio a Ricardo sentado allí con todos esos documentos frente a él, se detuvo en seco. «Hola».
Carmen, me alegra verte. Espero que ya te sientes mejor. Su voz era tranquila, pero ella podía ver la determinación en sus ojos. Carmen se acercó lentamente a la mesa y vio las fotos. Su rostro se puso pálido, pero no dijo nada. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Ricardo se levantó y se acercó a ella. Pero manteniendo una distancia respetuosa. No necesitas negarlo más, Carmen. Sé que Sebastián es mi hijo. Esta vez ella no intentó mentir. En lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo me encontró?, murmuró entre sus dedos. No fue difícil una vez que supe qué buscar. La pregunta es, ¿por qué nunca me dijiste que tenías mi hijo? Carmen se sentó pesadamente en uno de los sofás, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Ricardo se sentó frente a ella. Esperando. Usted no me recordaba, susurró finalmente. Cuando trabajé en su empresa, usted ni siquiera sabía mi nombre. Ricardo sintió una punzada de culpa. Era cierto, en esos días, él había estado tan concentrado en los negocios que raramente prestaba atención a los empleados de nivel más bajo. Pero eso no significa que no habría querido saber sobre mi hijo. Carmen levantó la mirada y en sus ojos había años de dolor acumulado. ¿De verdad? ¿O habría pensado que era un empleado oportunista tratando de aprovecharse de usted? Ricardo no pudo responder inmediatamente porque una parte de él sabía que ella tenía razón. Hace 6 años. Él probablemente habría reaccionado exactamente de esa manera. Carmen, necesito que me cuentes todo, desde el principio, por favor. Ella lo miró durante un largo momento como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Era mi primer trabajo después de graduarme. Estaba tan emocionada de trabajar para una empresa tan importante. Usted venía a la oficina una vez por semana para revisar reportes. Yo siempre esperaba esos días porque me parecía el hombre más elegante y sofisticado que había visto en mi vida. Ricardo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de curiosidad y remordimiento. Después de algunos meses, hubo esa fiesta de fin de año. Usted había bebido un poco. Y yo también. Terminamos hablando en el balcón del hotel. Me preguntó sobre mi vida. Mis sueños. Fue la primera vez que alguien tan importante me trataba como si realmente importara. Carmen hizo una pausa, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer por sus mejillas. Una cosa llevó a la otra. Pasamos la noche juntos. Cuando desperté a la mañana siguiente, usted ya se había ido. Había dejado una nota agradeciéndome por la noche y un cheque por lo que llamó mis servicios extra. Ricardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. No recordaba esa noche específicamente, pero recordaba su comportamiento de esos años, la manera casual en que trataba a las mujeres, como si fueran entretenimientos temporales. Un mes después descubrí que estaba embarazada. Fui a su oficina para decírselo, pero su asistente me dijo que usted estaba en Europa por 3 semanas. Cuando regresó, intenté hacer una cita, pero me dijeron que usted no tenía tiempo para reuniones con empleados de bajo nivel. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Finalmente logré acercarme a usted en el pasillo. Le dije que necesitaba hablar con usted sobre algo importante. ¿Sabe lo que me respondió? Ricardo temía conocer la respuesta, pero sabía que necesitaba escucharla. Me dijo que, si tenía problemas personales, debía hablar con recursos humanos, que usted no tenía tiempo para los dramas de sus empleados, y luego simplemente siguió caminando. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo se sintió abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento. Podía imaginarse perfectamente a sí mismo de hace 6 años, completamente centrado en sus propios asuntos y despreciando cualquier cosa que pareciera una complicación. ¿Por qué regresaste ahora? ¿Por qué decidiste trabajar para mí otra vez? Carmen se volvió para mirarlo. Y había una determinación feroz en sus ojos. Porque necesitaba el trabajo. Sebastián está en edad escolar y necesita estabilidad. Este trabajo paga bien y me permite estar en casa por las noches. ¿Y por qué? Porque una parte de mí quería que usted lo viera. Quería que supiera lo que se había perdido. ¿Por qué solo llevaste a ese colegio? ¿Sabías que yo iba a estar allí? Carmen negó con la cabeza. Fue una coincidencia. Sebastián va a una escuela pública. Pero ese día tenían una actividad especial en el San Patricio, un programa de intercambio entre colegios. Cuando lo vi a usted, entré en pánico. El niño, Sebastián, ¿sabe sobre mí? Esta pregunta era la que más temía hacer. Pero necesitaba conocer la respuesta. Él sabe que tiene un papá que no vive con nosotros. Le he dicho que su papá es un hombre muy ocupado que vive lejos, pero nunca le he mostrado fotos ni le he dicho su nombre. Entonces, ¿por qué me dijo papá aquel día? Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. Porque se parece tanto a usted que es imposible no reconocerlo. Y porque, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, yo le he hablado a Sebastián de su padre con amor. Le he dicho que es un hombre inteligente y exitoso, que algún día quizás podrán conocerse.
Ricardo se levantó y caminó hacia ella. Esta vez, se acercó lo suficiente para que pudiera ver cada detalle de su rostro. Las lágrimas habían lavado parte de su maquillaje, y podía ver las pecas que normalmente ocultaba. La hacían ver más joven, más vulnerable. Carmen, lamento mucho cómo te traté hace 6 años. Lamento no haberte escuchado cuando intentaste decirme sobre Sebastián, y lamento que hayas tenido que criarlo sola todos estos años. Ella lo miró con sorpresa. Claramente no había esperado una disculpa, pero ahora que sé la verdad, quiero hacer las cosas bien. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser parte de su vida. Si tú me lo permites. Carmen retrocedió un paso, y Ricardo pudo ver el miedo que había en sus ojos. Señor Mendoza, usted no entiende. Sebastián tiene una vida. Tiene rutinas, amigos. Una escuela que le gusta. No puede simplemente aparecer y esperar que él lo acepte como su padre. Lo entiendo perfectamente. No estoy pidiendo que las cosas cambien de la noche a la mañana. Solo estoy pidiendo una oportunidad de conocerlo, de que él me conozca. ¿Y qué pasa si decide que no quiere tener nada que ver con usted? ¿O si su presencia lo confunde y lo lastima? Ricardo había estado pensando en esas mismas preguntas durante días. Entonces respetaré su decisión. Pero Carmen, él ya me vio, ya me reconoció. ¿No crees que se merece saber la verdad? Carmen se quedó en silencio durante un largo tiempo, claramente luchando con una decisión que sabía que cambiaría todo para su hijo. Finalmente, se sentó de nuevo y lo miró directamente a los ojos. Si vamos a hacer esto, va a ser paso a paso, a mi ritmo. Sebastián es mi prioridad, no usted. Si en algún momento siento que esto lo está lastimando. Se acabó. Ricardo asintió inmediatamente. Por supuesto, haremos esto como tú consideres mejor. Y no puedes simplemente comprarlo. Sebastián no necesita juguetes caros o regalos extravagantes. Necesita tiempo, paciencia y genuino interés en quién él es como persona. Entiendo. Carmen lo estudió durante otro momento antes de continuar. Hay otra cosa. Sebastián no puede saber que usted es su jefe. Él piensa que trabajo en una oficina normal. No quiero que se sienta confundido sobre por qué su madre trabaja para su padre. Ricardo no había pensado en eso, pero tenía sentido. ¿Qué propones? Podríamos decir que nos conocimos recientemente, que usted es un amigo, alguien que quiere conocerlo. ¿Y cuándo le diremos la verdad completa? Carmen suspiró profundamente. Cuando esté listo, cuando hayamos construido una relación real. Los niños de 5 años no entienden las complejidades de los adultos. Necesita conocerlo como persona antes de entender que usted es su padre biológico. Ricardo asintió. Todo lo que ella decía tenía sentido, aunque una parte de él quería correr hacia donde estaba su hijo y abrazarlo inmediatamente. ¿Cuándo puedo conocerlo? Carmen miró el reloj en la pared. Sebastián sale de la escuela a las 3. Normalmente vamos al parque cerca de nuestra casa después de que él termina su tarea. Si quiere, puede estar allí mañana. Casualmente, ¿cómo explicas mi presencia allí? Carmen sonrió ligeramente y por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Ricardo vio un destello de la mujer que debía haber sido hace 6 años. Antes de que el embarazo y la responsabilidad de ser madre soltera la cambiaran. Déjeme eso a mí, soy muy buena improvisando. Esa noche, Ricardo no durmió en absoluto, pero esta vez no fue por ansiedad o confusión, fue por emoción pura. Mañana conocería oficialmente a su hijo, hablaría con él, descubriría qué le gustaba hacer, cuáles eran sus juegos favoritos. Como sonaba su risa, también pasó horas pensando en todo lo que había perdido durante los primeros 5 años de la vida de Sebastián. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Su primer día de escuela. Todos esos momentos habían pasado sin él y nunca podría recuperarlos. Pero también se dio cuenta de que lamentarse por el pasado no cambiaría nada. Lo que importaba ahora era el futuro, los momentos que aún podía compartir con su hijo. Cuando llegó la tarde del día siguiente, Ricardo se vistió de manera más casual de lo que había hecho en años. Jeans, una camisa sencilla, zapatos deportivos. Quería parecer accesible, no intimidante. El parque estaba lleno de niños y padres cuando llegó. Lo encontró fácilmente, era el único lugar verde en un radio de varias cuadras en ese barrio de clase media. No era tan elegante como los parques a los que él estaba acostumbrado, pero tenía un ambiente cálido y familiar. Vio a Carmen y Sebastián antes de que ellos lo vieran a él. Estaban sentados en una banca, y Carmen lo ayudaba con lo que parecía ser tarea de matemáticas. Sebastián tenía un pequeño cuaderno en su regazo y sostenía un lápiz con la concentración intensa que solo los niños pueden lograr. Ricardo se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el parque podía escucharlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Carmen levantó la mirada como si acabara de notarlo. ¡Qué sorpresa, señor Mendoza! Su actuación era convincente. Parecía genuinamente sorprendida de verlo allí. Hola. Carmen estaba paseando por el barrio y vi el parque. Pensé en sentarme un rato.
Sebastián había levantado la mirada del cuaderno y estaba estudiando a Ricardo con esos ojos oscuros tan familiares. Ricardo sintió como si estuviera siendo evaluado por un juez muy pequeño pero muy perspicaz. Sebastián, este es el señor Mendoza. Es un amigo del trabajo. Ricardo se acercó un paso más y se agachó para estar a la altura del niño. Hola. Sebastián, es un placer conocerte. Su voz salió más suave de lo que había pretendido, casi como un susurro. Sebastián lo miró durante un momento que pareció eterno antes de responder. Hola, ¿usted también vive por aquí? No, vivo en otra parte de la ciudad, pero me gusta este parque. Se ve muy divertido. Sebastián asintió seriamente. Sí, tiene buenos columpios y un tobogán muy alto. Ricardo sintió una sonrisa genuina extenderse por su rostro. ¿Te gusta el tobogán alto? Sebastián asintió con entusiasmo. Sí. Mami dice que soy muy valiente para mi edad. Ricardo miró a Carmen, quien estaba observando la interacción con una mezcla de nerviosismo y ternura. Estoy seguro de que, si eres muy valiente, ¿qué más te gusta hacer? Y así, sentado en una banca de parque en un barrio que nunca había visitado antes, Ricardo tuvo su primera conversación real con su hijo. Sebastián le contó sobre su escuela, sobre su maestra favorita, sobre su mejor amigo llamado Miguel. Le habló sobre su libro favorito, que era sobre dinosaurios, y sobre cómo quería ser paleontólogo cuando fuera grande. Ricardo escuchó cada palabra como si fuera la cosa más fascinante que había oído en su vida, y de cierta manera, lo era. Después de media hora, Carmen anunció que era hora de irse a casa para la cena. Sebastián se despidió de Ricardo con una pequeña ola, y Ricardo sintió como si una parte de su corazón se fuera caminando con él. Esa noche, Ricardo llamó a Carmen. Gracias por hoy. Sebastián es un niño increíble. Se parece mucho a usted cuando se concentra, dijo Carmen, y Ricardo pudo escuchar una sonrisa en su voz. ¿Puedo verlo otra vez pronto? Mañana es viernes. Sebastián y yo normalmente vamos al centro comercial después de la escuela. Hay una librería donde a él le gusta mirar los libros de dinosaurios. Ricardo ya estaba planeando su tarde de estaré allí. Y así comenzó lo que sería la época más extraña y maravillosa de la vida de Ricardo Mendoza. Durante las siguientes semanas, desarrolló una rutina que habría sido impensable solo un mes antes. Las tardes de lunes, miércoles y viernes eran para encuentros casuales con Carmen y Sebastián. Martes y jueves, se quedaba en casa pensando en las conversaciones que había tenido con su hijo, planificando las siguientes. Gradualmente, Sebastián comenzó a esperar ver a Ricardo en sus lugares habituales. Incluso comenzó a buscar su rostro familiar cuando llegaba al parque o a la librería. ¿Va a estar el señor Mendoza hoy?, le preguntaba a su madre mientras se preparaban para salir. Carmen siempre respondía que no sabía, que quizás sí, quizás no, pero ella también había comenzado a buscar a Ricardo, aunque por razones diferentes. Había algo en la manera en que él interactuaba con Sebastián que la tranquilizaba y la preocupaba al mismo tiempo. Podía ver que Ricardo estaba genuinamente interesado en conocer a su hijo como persona, no solo como una extensión de sí mismo, pero también podía ver la intensidad en sus ojos cuando miraba a Sebastián, como si estuviera tratando de absorber todos los detalles para compensar los años perdidos. Fue durante una de esas tardes en el parque que ocurrió algo que cambiaría la dinámica entre los tres para siempre. Sebastián estaba jugando en los columpios cuando otro niño, claramente mayor y más agresivo, decidió que quería usar el mismo columpio. En lugar de esperar su turno, empujó a Sebastián, quien cayó al suelo y se lastimó la rodilla. Ricardo, quien había estado observando desde una banca cercana, reaccionó instantáneamente. Corrió hacia donde estaba Sebastián y lo ayudó a levantarse, examinando la herida con manos temblorosas. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Sebastián estaba llorando, más por la sorpresa que por el dolor, pero se calmó inmediatamente cuando Ricardo lo tomó en brazos. Estoy bien, susurró contra el hombro de Ricardo. Carmen llegó corriendo desde donde había estado hablando con otra madre. ¿Qué pasó? Ricardo le explicó mientras continuaba sosteniendo a Sebastián, quien parecía perfectamente cómodo en sus brazos. Hay que limpiar la herida, dijo Carmen. Pero cuando extendió los brazos para tomar a su hijo, Sebastián se aferró más fuerte a Ricardo. No. Quiero quedarme con el señor Mendoza. Fue la primera vez que Sebastián había mostrado una preferencia clara por Ricardo sobre su madre, y el impacto fue evidente en el rostro de Carmen. Ricardo vio la expresión de ella y supo que había cruzado algún tipo de línea invisible. Mejor vamos con tu mami. Sebastián, ella sabe mejor cómo cuidarte. Pero Sebastián negó con la cabeza. Usted también sabe. Usted me ayudó cuando me caí. Ricardo miró a Carmen por encima de la cabeza de Sebastián, buscando guía. Ella sintió ligeramente, dándole permiso para continuar. Juntos llevaron a Sebastián al baño del parque para limpiar su herida. Ricardo sostuvo al niño mientras Carmen limpiaba la pequeña cortada con agua y la antiséptico que siempre llevaba en su bolso. Durante todo el proceso, Sebastián mantuvo una mano en el brazo de Ricardo como si necesitara el contacto físico para sentirse seguro. ¿Va a quedar una cicatriz?,
Preguntó Sebastián cuando Carmen terminó de ponerle una banda adhesiva. Probablemente no, dijo Ricardo, pero si queda, será como una marca de guerrero. Mostrará lo valiente que fuiste hoy. Sebastián sonrió ante esa idea. ¿Usted tiene cicatrices de guerrero? Ricardo se arremangó la camisa y le mostró una pequeña cicatriz en su antebrazo. Esta me la hice cuando tenía más o menos tu edad. Estaba subiendo un árbol y me caí. ¿Le dolió mucho? Un poco, pero mi papá me dijo exactamente lo mismo que te acabo de decir a ti, que era mi marca de guerrero. Carmen estaba observando esta interacción con una expresión que Ricardo no podía interpretar completamente. Había ternura allí, pero también algo que podría haber sido preocupación. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, Carmen llamó a Ricardo. Necesitamos hablar. Su voz sonaba seria. Y Ricardo sintió inmediatamente que algo había cambiado. ¿Está todo bien? Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Sebastián me hizo muchas preguntas sobre usted esta noche. Está empezando a encariñarse demasiado. Ricardo sintió una punzada de pánico. ¿Eso es malo? No necesariamente. Pero significa que pronto tendremos que tomar una decisión sobre cuánto más lejos va a llegar esto. ¿Qué tipo de decisión? Carmen suspiró audiblemente. Sebastián me preguntó si usted podía venir a cenar mañana. Me preguntó por qué nunca nos visita en casa. Me preguntó si usted tiene familia propia. Ricardo entendió inmediatamente las implicaciones. ¿Qué le dijiste? Le dije que usted es un amigo que conocí recientemente y que los amigos adultos a veces son diferentes a los amigos de los niños, pero él es muy inteligente. Ricardo está empezando a hacer preguntas para las que no tengo respuestas fáciles. ¿Crees que es hora de decirle la verdad? No lo sé. Parte de mí piensa que sí. Pero otra parte tiene miedo de cómo va a reaccionar. Ricardo se quedó en silencio, procesando lo que ella había dicho. ¿Qué es lo que más te preocupa? Que cuando sepa que usted es su padre, se sienta confundido sobre por qué no ha estado en su vida hasta ahora. Que piense que hay algo malo con él, o conmigo, o con usted. Ricardo entendió perfectamente esos miedos porque él tenía los mismos. Carmen, sin importar lo que decidamos hacer. Sebastián necesita saber que nada de esto es culpa suya, que el hecho de que yo no haya estado aquí antes no tiene nada que ver con él como persona. Lo sé. Pero explicarle eso a un niño de 5 años no va a ser fácil. Entonces tal vez deberíamos empezar despacio, contarle parte de la historia, pero no toda de una vez. ¿Qué quiere decir? Tal vez podríamos decirle que soy alguien especial para ti, alguien que conociste hace mucho tiempo y que ahora ha vuelto a tu vida, y luego, gradualmente, explicarle que soy alguien especial para él también. Carmen consideró esta idea. Podría funcionar, pero tendría que ser muy cuidadoso con las palabras que usa. Sebastián recuerda todo, lo entiendo. ¿Quieres que practiquemos lo que vamos a decir? Sí, creo que sería buena idea. Pasaron la siguiente hora planeando exactamente cómo abordarían el tema con Sebastián. Decidieron que sería mejor hacerlo en un ambiente familiar para él, en su casa. Después de la escuela, también decidieron que Ricardo podría empezar a pasar más tiempo con ellos en contextos más íntimos. Cenas ocasionales, tal vez algunas actividades de fin de semana. Pero antes de que pudieran implementar su plan, Sebastián tomó la decisión por ellos. Al día siguiente, cuando Ricardo apareció en el parque como siempre, Sebastián corrió hacia él con más entusiasmo del que había mostrado antes. Señor Mendoza, tengo algo que preguntarle. Ricardo se agachó para estar a su altura. ¿Qué quieres preguntarme? Sebastián miró a su madre, quien estaba acercándose desde la banca donde había estado esperando. Mami dice que usted es su amigo, pero yo creo que usted es más que eso. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué? ¿Piensas eso? Porque usted la mira como mi tío Pablo mira a mi tía Rosa. Y porque mami se pone feliz cuando usted está aquí. Aunque trata de no demostrarlo, Carmen había llegado hasta donde estaban y había escuchado las últimas palabras de su hijo. Sebastián, esas son observaciones muy maduras para alguien de tu edad. Sebastián se volvió hacia su madre. Mami, ¿el señor Mendoza es tu novio? La pregunta colgó en el aire entre los tres. Carmen miró a Ricardo con una expresión que mezclaba pánico y algo que podría haber sido diversión. Ricardo decidió que era el momento de empezar a decir la verdad, aunque fuera gradualmente. Sebastián, tu mamá y yo nos conocimos hace mucho tiempo antes de que tú nacieras. Éramos buenos amigos entonces, ¿y ahora son buenos amigos otra vez? Sí, algo así. Sebastián asintió como si esto tuviera perfecto sentido para él. ¿Por eso usted siempre está donde nosotros estamos? Ricardo miró a Carmen, quien asintió ligeramente. Sí, me gusta pasar tiempo con tu mamá. Y contigo también. ¿A usted le gusta estar conmigo? La pregunta era tan directa e inocente que Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sí, Sebastián, me gusta mucho estar contigo. Eres un niño muy especial. ¿Por qué soy especial? Ricardo tomó una respiración profunda. Había llegado el momento de dar el primer paso hacia la verdad completa. Eres especial porque eres inteligente.
Y divertido y valiente. Pero también eres especial para mí por otra razón. ¿Cuál razón? Ricardo miró a Carmen una vez más, buscando confirmación final. Ella sintió, porque yo soy tu papá. Sebastián. El silencio que siguió pareció durar para siempre. Sebastián miró a Ricardo, luego a su madre, luego de vuelta a Ricardo. ¿Usted es mi papá? ¿Mi papá de verdad? Sí, Sebastián frunció el ceño, claramente procesando esta información. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque quería conocerte primero. Quería que fuéramos amigos antes de que supieras que soy tu papá. ¿Por qué? Porque ser papá es algo muy importante, y quería asegurarme de que yo te gustara como persona antes de decirte quién soy realmente. Sebastián consideró esto seriamente. ¿Por qué no vivía con nosotros antes? Esta era la pregunta que Ricardo más había temido, pero sabía que tenía que responder con honestidad, porque no sabía que existías. Sebastián, tu mamá no me había dicho que tú habías nacido. Sebastián se volvió hacia Carmen. ¿Por qué no le dijiste, mami? Carmen se arrodilló para estar a la altura de su hijo, porque cuando tú eras muy pequeñito, tu papá y yo no nos conocíamos muy bien. Pensé que sería mejor criarte yo sola hasta que fueras más grande, pero ahora sí se conocen bien. Carmen miró a Ricardo antes de responder. Estamos aprendiendo a conocernos otra vez. Sebastián asintió como si todo esto fuera perfectamente lógico para él. Entonces ahora usted va a vivir con nosotros. La pregunta era dirigida a Ricardo y él pudo ver la esperanza desnuda en los ojos de su hijo. Bueno, eso es algo que tu mamá y yo tenemos que hablar. Pero lo que sí puedo prometerte es que, ahora que sé que existes, voy a ser parte de tu vida para siempre. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Sebastián sonrió entonces. La primera sonrisa genuina que Ricardo había visto desde que había comenzado esta conversación. ¿Eso significa que puedo decirle papá en lugar de señor Mendoza? Ricardo sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Sí, Sebastián, puedes decirme papá. Y en ese momento, sentado en una banca de parque con su hijo por primera vez, llamándolo papá y Carmen observando con lágrimas en los ojos. Ricardo Mendoza supo que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también supo que todos los desafíos que vendrían después valdrían la pena por este momento perfecto e imperfecto a la vez. Los días que siguieron a esa revelación en el parque fueron como vivir en un sueño del que Ricardo no quería despertar. Por primera vez en su vida tenía una razón real para despertarse cada mañana que no tuviera nada que ver con números, contratos o reuniones de junta directiva. Sebastián había aceptado la noticia de que Ricardo era su padre con la simplicidad natural de un niño. No hubo drama. No hubo preguntas complicadas sobre por qué las cosas habían sido así. Para él, simplemente era una información nueva que se integraba perfectamente en su mundo. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a pasar más tiempo en el pequeño apartamento que Carmen y Sebastián compartían en el sur de la ciudad. Era un lugar modesto, con 2 habitaciones y una sala que servía también como comedor. Pero tenía algo que su mansión nunca había tenido: se sentía como un hogar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Sebastián, fotos familiares y pequeños recuerdos que hablaban de una vida vivida con amor y cuidado. Ricardo se encontró estudiando cada detalle, tratando de entender cómo había sido la vida de su hijo durante todos esos años que se había perdido. Carmen había comenzado a relajarse en su presencia. Ya no había esa tensión constante que había caracterizado sus primeras interacciones. Ahora podía verla reír genuinamente cuando Sebastián hacía algo divertido, o cuando Ricardo intentaba ayudar en la cocina y terminaba haciendo más desorden que ayuda. Una tarde, mientras Sebastián dormía su siesta del sábado, Carmen y Ricardo se sentaron en el pequeño balcón del apartamento a tomar café. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dijo Carmen, mirando hacia la calle donde algunos niños jugaban fútbol. ¿Qué? Lo natural que esto se siente ahora. Hace apenas un mes, la idea de tenerte en mi casa me habría aterrorizado. ¿Y ahora? Ahora siento como si siempre hubieras estado aquí. Como si esta fuera la manera en que las cosas siempre debieron ser. Ricardo tomó su mano, algo que había comenzado a hacer con más frecuencia en las últimas semanas. Carmen, he estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que esto significa para todos nosotros. Ella lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Quiero que Sebastián tenga todas las oportunidades que yo puedo darle, la mejor educación, viajes, experiencias que amplíen su mundo. Pero también quiero que mantenga esta humildad y esta dulzura que tiene ahora. Carmen sonrió. ¿Estás preocupado de que el dinero lo estropee? Un poco. Si te he visto lo que puede hacerles a los niños crecer con demasiado de todo. Sebastián no es como otros niños, Ricardo. Él tiene una base sólida. Sabe lo que es trabajar duro, lo que es esperar por las cosas que quiere, lo que es valorar lo que tiene. Lo sé. Y eso es gracias a ti. Carmen se quedó en silencio por un momento antes de hablar. También he estado pensando sobre el futuro. Y ella tomó una respiración profunda. Creo que Sebastián debería conocer tu mundo también, tu casa, tu vida. No puede haber 2 versiones separadas de su padre.
Ricardo había estado esperando este momento, pero había tenido miedo de presionar demasiado. ¿Estás segura? Él me preguntó ayer por qué nunca hemos ido a tu casa. Le dije que era porque trabajas mucho y no has tenido tiempo de invitarnos, pero se está dando cuenta de que eso no tiene mucho sentido. ¿Qué le dijiste? Que pronto conocería dónde vives, y que le iba a gustar mucho. Ricardo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cuándo? ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podríamos ir el sábado por la mañana. Pasar el día allí, ver cómo se siente. Ricardo asintió, ya comenzando a planificar mentalmente cómo haría su casa más acogedora para un niño. ¿Hay algo más?, dijo Carmen. Sí, si vamos a hacer esto, si realmente vamos a ser una familia, entonces tenemos que hablar sobre cómo va a funcionar todo. ¿A qué te refieres específicamente? Carmen se volvió para mirarlo directamente. ¿Todavía me ves como tu empleada? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto que no. Nunca más. Entonces necesito renunciar oficialmente. No puedo ser la madre de tu hijo y tu empleada doméstica al mismo tiempo. Ricardo se dio cuenta de que ella tenía razón, pero no había pensado en las implicaciones prácticas. ¿Qué harás para trabajar? Carmen sonrió. Tengo algunas ideas, pero eso es algo de lo que podemos hablar después, durante el resto de esa semana. Ricardo preparó su casa para la primera visita oficial de su hijo. Contrató a alguien para que instalara juegos en el jardín trasero. Compró libros de dinosaurios para la biblioteca. Incluso mandó a acomodar una de las habitaciones de huéspedes como un dormitorio para niños. Por si Sebastián alguna vez quería quedarse a dormir, pero cuando llegó el sábado y vio a Sebastián caminar por su casa por primera vez, Ricardo se dio cuenta de que toda la preparación del mundo no lo había preparado para este momento. «Papá, tu casa es enorme», exclamó Sebastián, corriendo de habitación en habitación con los ojos muy abiertos. Carmen siguió más despacio, claramente impresionada pero tratando de no demostrarlo. ¿Vives aquí solo?, le preguntó Sebastián cuando llegaron a la sala principal. Sí, hasta ahora. ¿No te da miedo estar solo en una casa tan grande? A veces, admitió Ricardo. Por eso me gusta tanto cuando ustedes vienen a visitarme. Sebastián asintió seriamente. A mí también me daría miedo, pero si viviéramos aquí, yo podría cuidarte. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Te gustaría vivir aquí? Sebastián miró a su madre antes de responder. ¿Podríamos, los tres juntos? Carmen se acercó y se arrodilló junto a su hijo. Sebastián, esa es una decisión muy grande. Tendríamos que hablar mucho sobre eso. Pero podríamos, teóricamente. Carmen miró a Ricardo por encima de la cabeza de Sebastián. Teóricamente. Sí, podríamos. Sebastián sonrió de oreja a oreja. Entonces si quiero, podríamos tener un dinosaurio de mascota en el jardín. Los tres rieron y Ricardo sintió una felicidad tan pura que le dolía el pecho. Pasaron el resto del día explorando la casa y el jardín. Sebastián probó la piscina, jugó en los columpios nuevos y se quedó fascinado con la biblioteca personal de Ricardo. Papá, ¿has leído todos estos libros? Muchos de ellos, pero no todos. ¿Cuál es tu favorito? Ricardo caminó hacia una sección específica y sacó un libro grueso con tapa de cuero. Este es sobre un hombre que viaja por todo el mundo buscando aventuras. ¿Puedes leérmelo? Es un poco largo para leértelo todo de una vez, pero podríamos leer un capítulo cada vez que vengas a visitarme. ¿En serio? En serio, esa noche. Después de que Carmen hubiera acostado a Sebastián en una de las habitaciones de huéspedes, ella y Ricardo se sentaron en la terraza con vista al jardín. Ha sido un día perfecto, dijo Carmen. ¿Crees que él sería feliz aquí? Creo que él sería feliz en cualquier lugar donde estuviéramos los tres juntos. Ricardo la tomó de la mano. Carmen, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué? Durante estas últimas semanas no solo he estado conociendo a Sebastián, también te he estado conociendo a ti de nuevo, y me he dado cuenta de algo. ¿De qué? De que estoy enamorándome de ti. No de la Carmen que trabajaba para mí, ni de la Carmen que conocí hace 6 años. De la Carmen que eres ahora. La madre de mi hijo, la mujer que lo crió sola y lo convirtió en el niño increíble que es. Carmen se quedó en silencio durante un largo momento. Ricardo, esto es muy complicado. Lo sé, no podemos estar juntos solo por Sebastián. Eso no sería justo para ninguno de nosotros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que creo que podríamos estar juntos por nosotros mismos, además de por él. Carmen se levantó y caminó hacia la baranda de la terraza. ¿Y si no funciona? ¿Y si intentamos ser una pareja y terminamos lastimándonos? ¿Qué pasa con Sebastián entonces? Ricardo se acercó a ella. Entonces seremos muy cuidadosos. Tomaremos las cosas despacio. Y nos comunicaremos sobre todo. Carmen se volvió para mirarlo. ¿Realmente crees que podríamos hacerlo? ¿Funcionar? Creo que vale la pena intentarlo. Ella lo estudió durante un momento antes de sonreír ligeramente. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Nada de mudarse inmediatamente. Nada de promesas grandes que no sabemos si podemos cumplir.
Vamos a conocernos realmente antes de tomar decisiones sobre el futuro. Ricardo asintió. Me parece. Perfecto, y se besaron por primera vez desde aquella noche de hace 6 años, pero esta vez fue diferente. Esta vez había amor real detrás del beso. No solo atracción física. Los siguientes meses fueron como un proceso de cortejo cuidadoso y deliberado. Ricardo vendió varias de sus propiedades y redujo su participación en algunos negocios para tener más tiempo libre. Carmen encontró trabajo como coordinadora administrativa en una empresa de consultoría, un puesto que le permitía horarios flexibles para estar con Sebastián. Sebastián florecía con la atención de ambos padres. Sus calificaciones en el colegio mejoraron. Se volvió más social y desarrolló una confianza que antes no había tenido. Pero como en todas las historias reales, no todo fue perfecto. El primer conflicto serio llegó cuando algunos padres en el colegio de Sebastián comenzaron a hacer comentarios sobre la nueva situación familiar. Habían notado que el niño ahora llegaba en autos diferentes, a veces en el Mercedes de Ricardo, a veces en el carro usado de Carmen. Una tarde, Sebastián llegó a casa llorando. ¿Qué pasó, mi amor?, le preguntó Carmen, abrazándolo inmediatamente. Miguel dice que su mamá dice que nosotros somos raros, que no es normal que un papá aparezca de la nada. Ricardo sintió una rabia que no había experimentado en años. ¿Qué más dijo Miguel? Que su mamá dice que probablemente tú no eres mi papá de verdad, que solo estás pretendiendo para quitarle dinero a mami. Carmen y Ricardo se miraron por encima de la cabeza de Sebastián. Sebastián, mírame, dijo Ricardo arrodillándose frente a su hijo. Sí, papá. Algunas personas van a decir cosas feas sobre nuestra familia porque no entienden nuestra historia, pero lo único que importa es lo que nosotros sabemos que es verdad. ¿Y qué es verdad? Que yo soy tu papá, que tu mamá es la mujer más valiente y fuerte que conozco y que nosotros somos una familia sin importar lo que digan otras personas. Sebastián asintió. Pero Ricardo podía ver que las palabras del otro niño lo habían lastimado profundamente. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, Carmen y Ricardo hablaron sobre cómo manejar la situación. Tal vez deberíamos cambiarlo a otro colegio, sugirió Ricardo. No, él ama ese colegio. No vamos a dejar que otros padres nos intimiden. Entonces, ¿qué hacemos? Enfrentamos esto juntos, y le enseñamos a Sebastián que estar orgulloso de quién es y de dónde viene. Fue Carmen quien tuvo la idea de organizar una reunión informal con algunos de los otros padres. No para justificarse, sino para introducir apropiadamente a Ricardo como el padre de Sebastián. La reunión se llevó a cabo un sábado por la mañana en un café cerca del colegio. Asistieron alrededor de 10 padres, incluyendo la madre de Miguel. Carmen habló con honestidad sobre su situación, explicando que había criado a Sebastián sola durante 5 años, pero que recientemente se había reconectado con el padre del niño. No entró en detalles sobre las circunstancias específicas, pero dejó claro que Ricardo era un padre involucrado y amoroso. Ricardo, por su parte, habló sobre lo orgulloso que estaba de Sebastián y de lo comprometido que estaba con su educación y bienestar. La mayoría de los padres reaccionaron positivamente. Algunos incluso se disculparon por los malentendidos anteriores, pero la madre de Miguel no se dejó convencer fácilmente. Es muy conveniente que aparezca justo ahora cuando el niño está en edad escolar y los gastos aumentan, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo sintió que Carmen se tensaba a su lado, pero él mantuvo la calma. Entiendo su escepticismo, pero mi relación con Sebastián no tiene nada que ver con dinero y todo que ver con amor. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Porque no tienen que saberlo, intervino Carmen. Lo único que necesitan saber es que Sebastián es un niño feliz y saludable que está siendo criado por padres que lo aman. La tensión en el café era palpable, pero otros padres comenzaron a expresar su apoyo a Carmen y Ricardo. Al final, la reunión logró su objetivo. Los comentarios maliciosos disminuyeron, y Sebastián pudo volver a sentirse cómodo en su colegio. Pero el incidente les había enseñado algo importante a todos. Iban a enfrentar juicios y cuestionamientos por parte de personas que no entendían su historia, y tenían que estar preparados para defenderse como familia. El segundo desafío grande llegó varios meses después de una fuente completamente inesperada. La hermana de Ricardo, Mónica, regresó de su viaje y se enteró de toda la situación. Su reacción inicial fue de shock total. ¿Me estás diciendo que tienes un hijo de 5 años y no sabías nada? Así es. ¿Y que la madre es tu empleada doméstica? Ex empleada doméstica. Y sí, Mónica se sentó pesadamente en una de las sillas de la oficina de Ricardo. Ricardo, esto es un desastre esperando a pasar. ¿Por qué dices eso? Porque ella claramente vio una oportunidad y la tomó. ¿No te parece sospechoso que, después de todos estos años, de repente aparezca trabajando en tu casa? Ricardo sintió una familiar sensación de protectividad hacia Carmen. Mónica, no sabes de lo que estás hablando. Claro que sé, soy mujer. Ricardo, sé cómo funcionan estas cosas. Carmen no es así. ¿Cómo lo sabes? Hace 6 meses ni siquiera sabías que existía.
La conversación siguió en esa dirección durante casi una hora, con Mónica expresando todas las preocupaciones que Ricardo había tenido al principio, pero que ya había superado. Finalmente, Ricardo se hartó. Mónica, voy a decirte esto una sola vez. Carmen es la madre de mi hijo y la mujer de la que me estoy enamorando. Si no puedes respetar eso, entonces no puedes ser parte de nuestra vida. Mónica lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás eligiendo a ella por encima de tu propia hermana? Te estoy eligiendo a mi familia por encima de tu prejuicio. Mónica se levantó abruptamente. Esto va a terminar mal, Ricardo, y cuando pase, no vengas llorando conmigo. Y se fue, dejando a Ricardo con una sensación de pérdida pero también de claridad. Sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando le contó a Carmen sobre la conversación con su hermana, ella reaccionó con tristeza pero no con sorpresa. Sabía que esto iba a pasar eventualmente. ¿No te molesta? Por supuesto que me molesta, pero entiendo por qué ella reacciona así. Para alguien de afuera, nuestra historia suena improbable. ¿Te arrepientes de haber comenzado esto? Carmen lo miró con sorpresa. ¿Arrepentirme? Ricardo, estos han sido los meses más felices de mi vida desde que nació Sebastián. ¿En serio? ¿En serio? Por primera vez. No tengo que cargar con todo sola. Por primera vez, Sebastián tiene una figura paterna que lo ama incondicionalmente, y por primera vez en años. Yo me siento como algo más que solo una madre soltera luchando para sobrevivir. Ricardo la abrazó, sintiendo una gratitud tan profunda que no podía expresarla con palabras. Pero el desafío más grande estaba aún por venir. Una tarde de jueves, Ricardo recibió una llamada de Carmen en medio de una reunión de trabajo. Su voz sonaba completamente diferente, tensa, asustada. Urgente, Ricardo, necesito que vengas al hospital inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Está bien Sebastián? Hubo un accidente en el colegio. Se cayó de los juegos y se golpeó la cabeza. Los médicos dicen que está bien, pero quieren hacerle algunos estudios. Ricardo salió de su oficina sin explicaciones y condujo al hospital más rápido de lo que había conducido en su vida. Cuando llegó, encontró a Carmen en la sala de espera. Pálida y temblando. ¿Cómo está? Consciente y hablando. Pero tiene una contusión y los médicos quieren asegurarse de que no haya daño interno. ¿Puedo verlo? Carmen asintió y lo llevó hasta la habitación donde Sebastián estaba acostado en una cama de hospital, conectado a varios monitores. Papá, exclamó cuando vio a Ricardo entrar. Hola, campeón. ¿Cómo te sientes? Me duele un poco la cabeza, pero el doctor dice que voy a estar bien. Ricardo se sentó en la cama y tomó la mano pequeña de su hijo. Me asustaste mucho, ¿sabes? Lo siento. Papá, no quería asustarlos. No es tu culpa. Los accidentes pasan. Durante las siguientes horas, Ricardo y Carmen se turnaron para quedarse con Sebastián mientras los médicos realizaban varios estudios. Afortunadamente, todos los resultados fueron normales, y el niño pudo irse a casa esa misma noche. Pero el incidente había afectado profundamente a Ricardo de una manera que no había esperado. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Ricardo se quedó sentado junto a su cama, simplemente observándolo dormir. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? No lo sé. Cuando recibí esa llamada, sentí como si el mundo se me viniera encima. Bienvenido a la paternidad, dijo Carmen con una sonrisa triste. Así es como me siento todos los días. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vives con ese miedo constante de que algo le pueda pasar? No vives con el miedo, vives a pesar del miedo, porque el amor es más fuerte. Ricardo la miró. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Carmen se sentó en la otra silla junto a la cama. ¿Sabes cuál fue el momento más aterrador de mi vida? ¿Cuál? Cuando Sebastián tenía 2 años y se enfermó gravemente. Tuvo fiebre muy alta durante 3 días y los médicos no sabían qué tenía. Pasé esas 3 noches sin dormir, rogando a Dios que no me lo quitara. ¿Qué pasó? Resultó que era solo una infección viral que desapareció por sí sola. Pero en esos momentos, pensé que iba a perderlo. Y me di cuenta de que tener un hijo significa que tu corazón camina por el mundo fuera de tu cuerpo. Ricardo entendió exactamente lo que ella quería decir. ¿Cómo sigues después de una realización así? Porque cada sonrisa suya, cada abrazo, cada vez que dice te amo, vale la pena todo el miedo del mundo. Ricardo tomó la mano de Carmen. No sé qué haría sin ti, no tienes que saberlo, porque no vas a estar sin mí. Fue en ese momento, sentado en la habitación silenciosa de su hijo, que Ricardo tomó la decisión más importante de su vida. Carmen, sí, cásate conmigo. Ella lo miró con sorpresa total. ¿Qué? Cásate conmigo. No porque tengamos un hijo juntos, aunque esa sea una razón maravillosa. Cásate conmigo porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Sebastián, porque quiero enfrentar todos los miedos y todas las alegrías contigo. Carmen se quedó en silencio durante tanto tiempo que Ricardo comenzó a preocuparse de que había arruinado todo. Finalmente, ella habló. ¿Estás seguro? ¿Realmente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Carmen miró hacia Sebastián, que dormía pacíficamente, luego de vuelta a Ricardo.
Sí, me casaré contigo. Ricardo la besó suavemente, tratando de no despertar a Sebastián. Cuando finalmente se separaron, Carmen sonrió. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero que le pidamos permiso a Sebastián primero. Ricardo rió suavemente. Me parece perfecto. A la mañana siguiente, después de que Sebastián desayunara y se sintiera completamente recuperado del golpe, Ricardo y Carmen se sentaron con él en la sala. Sebastián, papá y yo queremos preguntarte algo muy importante, comenzó Carmen. ¿Qué cosa? ¿Cómo te sentirías si papá y yo nos casáramos? Los ojos de Sebastián se iluminaron inmediatamente. ¿Se van a casar? ¿En serio? Solo si tú estás de acuerdo, dijo Ricardo. Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Eso significa que vamos a vivir todos juntos? Sí, significa exactamente eso. Sebastián saltó del sofá y abrazó a ambos al mismo tiempo. Este es el mejor día de mi vida. Y mientras Ricardo sostenía a su hijo y a su futura esposa, sintió que finalmente entendía lo que significaba tener un hogar verdadero. La boda se llevó a cabo 6 meses después en el jardín de la mansión de Ricardo. Fue una ceremonia pequeña e íntima, con solo algunos amigos cercanos y, sorprendentemente, Mónica, quien había aparecido la semana anterior para disculparse y conocer apropiadamente a Carmen y Sebastián. Sebastián fue el portador de los anillos, vestido con un pequeño smoking que lo hacía ver como una versión en miniatura de Ricardo. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo miró a Carmen y supo que las palabras que había ensayado no eran suficientes para expresar lo que sentía. Carmen, hace un año yo era un hombre que tenía todo y nada al mismo tiempo. Tenía éxito, dinero, propiedades, pero no tenía propósito, no tenía amor, no tenía familia. Tú me diste todo eso cuando me diste a Sebastián, pero más que eso, me diste la oportunidad de ser mejor hombre del que era. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en cifras bancarias, sino en la cantidad de amor que puedes dar y recibir. Prometo amarte, respetarte y apoyarte todos los días de mi vida. Prometo ser el padre que Sebastián merece y el esposo que tú mereces. Y prometo que nuestra familia siempre será mi primera prioridad. Carmen tuvo que detenerse varias veces durante sus propios votos, porque las lágrimas la interrumpían. Ricardo, cuando decidí criarlo sola, pensé que esa era la única opción que tenía. Pensé que algunos sueños simplemente no estaban destinados para personas como yo, pero tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para los finales felices. Me enseñaste que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo perdido. Prometo amarte no solo como el padre de mi hijo, sino como el hombre extraordinario que eres. Prometo construir contigo la familia que ambos siempre soñamos tener. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sebastián gritó de alegría y corrió hacia ellos. Ahora somos una familia de verdad. Mientras se abrazaban los tres, rodeados por el amor de las pocas personas que realmente importaban, Ricardo se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Los años que siguieron no fueron perfectos, pero fueron reales y llenos de amor. Sebastián creció para convertirse en un joven inteligente y compasivo, que nunca perdió la simplicidad y la dulzura que había caracterizado su infancia. Siguió amando los dinosaurios, pero también desarrolló una pasión por la música y la escritura. Ricardo descubrió que ser padre era el trabajo más difícil y más gratificante que había tenido jamás. Aprendió a hacer trenzas, a ayudar con las tareas de matemáticas, a consolarlo después de pesadillas, y a celebrar cada pequeño logro como si fuera el más importante del mundo. Carmen floreció en su nuevo rol como esposa y madre en una familia estable. Terminó sus estudios universitarios y eventualmente abrió su propia empresa de consultoría. Ricardo estaba increíblemente orgulloso de su independencia y determinación. Como familia, viajaron por el mundo, pero también valoraron los momentos simples, las noches de película en casa, los desayunos de domingo, las tardes en el parque donde todo había comenzado. En el 10º cumpleaños de Sebastián, la familia estaba reunida en el jardín de su casa para la celebración. Sebastián soplaba las velas de su pastel cuando de repente se detuvo y miró a Ricardo. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te arrepientes de no haber estado conmigo cuando era más pequeño? Era una pregunta que Ricardo había estado esperando durante años y había pensado mucho en cómo responderla. Sebastián, me arrepiento de no haber sabido que existías. Me arrepiento de no haber estado allí para tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer día de escuela. Pero no me arrepiento de cómo resultaron las cosas, porque si hubieran sido diferentes, tal vez no habríamos llegado a este momento perfecto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a veces las mejores cosas en la vida llegan de maneras inesperadas, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de llegar donde debe estar. Sebastián asintió con la sabiduría de alguien que había crecido sintiendo ser amado incondicionalmente. Yo tampoco me arrepiento, papá, porque ahora te tengo para siempre. Y en ese momento, mientras observaba a su hijo soplar las velas rodeado por el amor de toda su familia, Ricardo Mendoza supo que había encontrado el verdadero significado del éxito.
No se trataba de cuánto dinero tenía en el banco o cuántas empresas poseía, se trataba de la sonrisa de su hijo, de la mano de su esposa en la suya, de las risas que llenaban su casa todas las noches. Se trataba de haber transformado una mansión vacía en un hogar lleno de amor. Se trataba de haber aprendido que las inversiones más importantes no tenían nada que ver con el dinero y todo que ver con el corazón. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, Ricardo y Carmen se sentaron en la terraza como habían hecho tantas veces antes. ¿En qué piensas?, le preguntó Carmen. En lo diferente que es mi vida ahora comparada con hace 5 años. ¿Mejor diferente o peor diferente? Carmen sonrió. Definitivamente mejor, infinitamente mejor. Ricardo la tomó de la mano. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia? ¿Cuál? Que comenzó con un simple malentendido en la puerta de un colegio y terminó convirtiéndose en la historia de amor más grande de mi vida. Carmen se recostó contra su hombro. No terminó. Ricardo apenas está comenzando. Y tenía razón. Su historia no había terminado. Cada día traía nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecer como familia. Pero en ese momento perfecto, sentados bajo las estrellas con el sonido suave de la respiración de su hijo durmiendo en la habitación de al lado, Ricardo Mendoza sabía que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: una familia, un hogar, un propósito y un amor que había transformado no solo su vida, sino la esencia misma de quién era como hombre. El niño que una vez había dicho papá con ojos llenos de reconocimiento se había convertido en el centro de un universo familiar que ningún dinero del mundo podría haber comprado, y esa era la inversión más valiosa que Ricardo Mendoza había hecho jamás.